El Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ, presenta hoy un nuevo programa. Hoy les vamos a contar la historia de un hombre, hijo de padres muy humildes, que llegó a ser presidente de la República Argentina. La República Argentina está muy al sur de nuestros países, al final del continente americano, y es casi 10 veces más grande que toda Centroamérica. Ahí en Argentina hay un pueblo llamado San Juan, que queda al pie de una enorme cordillera llamada Cordillera de los Andes y que tiene picos tan altos que pasan de los 6.000 metros de altura y siempre están cubiertos de nieve. Sus laderas, por el frío tan grande que hace ahí, están siempre peladas. En San Juan, en cambio, el clima es seco y caliente y los veranos son muy largos. Hay grandes desiertos a los alrededores del pueblo, o sea, lugares en donde nunca llueve y casi no crecen plantas. Sin embargo, por el pueblo pasa un río llamado también San Juan, que riega esa zona y la hace fértil para la agricultura y ganadería. Vivía en San Juan una familia muy pobre de apellido Sarmiento. El padre, don Clemente, trabajaba de peón, pero no le gustaba mucho ese trabajo porque era muy amigo de aventuras. Así que, un buen día, abandonó el trabajo duro del campo y se dedicó a hacer pequeños negocios. Pero, desgraciadamente, todo lo perdía porque don Clemente tenía mala cabeza para los negocios. Viendo esto, la señora de don Clemente decidió hacer algo para ayudar a la familia y se dedicó a hacer tela para ropa y también corbatas y pañuelos que vendían muy baratos, pero que le daban suficiente para comer y economizar un poquito. Con esas economías empezó a construir una casa de adobes en un terreno que le regaló un pariente. Cada sábado entregaba 12 varas de tela y le pagaban 6 pesos. Con esto pagaba ella a los albañiles y así poco a poco llegó a tener casa la familia Sarmiento. Un día, el 14 de febrero de 1811, salió la familia Sarmiento a caballo a visitar a unos amigos que vivían lejos. De regreso, la señora, que estaba esperando un hijo, se sintió mal. Poco después de llegar a su casa, nació un hijo. Grande fue la alegría y entusiasmo de los padres, pues era su primer hijo varón. Le pusieron por nombre Domingo Faustino, y aquella gente sencilla que vivía en una humilde casita de adobes no se podía imaginar siquiera que ese chiquitín recién nacido iba a ser un día presidente de la República Argentina. Poco después, don Clemente, siempre en busca de nuevas aventuras, entró en el ejército argentino, de manera que la familia quedaba sola casi todo el tiempo. Fue la madre de Domingo Faustino quien le enseñó sus primeras oraciones y lo guió por el camino del bien y la moral cristiana. Aunque pobre, el niño era feliz, pues había mucho cariño en su hogar y mucho aire y sol en su pueblo. Algunas veces, cuando su padre regresaba al hogar, lo llevaba a pasear a caballo y él se sentía feliz con estos paseos por el campo. Ya a la edad de 5 años, aprendió a leer perfectamente. Había que verlo tan chiquito como leía esos libros tan grandes y tan pesados que casi no podía levantar. Cuando entró a la escuela fue uno de los alumnos más estudiosos y respetuosos. Pero fuera de la escuela era como cualquier niño travieso. Saltaba cercos, tocaba las puertas de las casas y después salía corriendo. En fin, no faltaron una serie de diabluras que no hiciera. Su madre quería que estudiara para sacerdote. Su padre, por el contrario, quería que fuera soldado. Cuando salió de la escuela, Sarmiento quería seguir estudiando, pero sus padres eran demasiado pobres y no podían mandarlo al colegio, pues este quedaba muy lejos y era demasiado caro.
Había en el pueblo un sacerdote, pariente de la familia, quien, viendo el empeño del muchacho por estudiar, se dedicó a darle clases. En especial, le enseñó la historia de los pueblos, que era lo más que le interesaba. Desgraciadamente, a causa de una revolución, el sacerdote tuvo que abandonar esas tierras. Sin embargo, Sarmiento se fue con él, pues quería seguir estudiando. ¿Alguna vez han estado cerca de un volcán? Estamos preparando un programa especial sobre nuestros volcanes en Centroamérica. Por eso les tenemos una invitación. Les invitamos cordialmente a que nos envíen un audio a nuestro WhatsApp de máximo de 1 minuto de duración, contándonos sus experiencias con los volcanes. ¿Alguna historia? ¿Alguna leyenda? ¿O incluso haber estado muy cerca de una erupción? Para nosotros será un gusto escucharles. Quedan cordialmente invitadas e invitados entonces a que nos envíen sus audios contándonos sus experiencias con los volcanes. Recuerden, máximo 1 minuto de duración. Nuestro WhatsApp es código de área 506, número 8485-5453. Repetimos, código de área 506, número 8485-5453. Y así, entre ustedes y nosotros, prepararemos este programa especial sobre los volcanes en nuestra querida Centroamérica. Después de andar muchas horas a caballo, llegaron a un pueblito situado a orillas de una montaña que tenía un clima fresco y sano y que estaba rodeado de grandes bosques. La gente de este pueblo era muy buena y deseaba mejorar su vida. De esta manera, con la ayuda de todos, construyeron una iglesia y un rancho para que sirviera de escuela. El maestro de la escuela fue Sarmiento. La mayoría de los alumnos eran más viejos que el maestro, pues él tenía apenas 15 años. Todas las tardes las dedicaba Sarmiento junto con el padre a sembrar flores y hortalizas en un pedacito de terreno, y de esta manera Sarmiento aprendía algo de agricultura y muchas cosas nuevas. En las horas libres, cuando los vecinos iban a cortar la leña, iba con ellos al bosque. Le gustaba oír el canto de los pájaros y las conversaciones de la gente. Sarmiento vivía feliz, pues le había tomado mucho cariño a la gente y a la vida sana del campo. Sin embargo, un día recibió una carta de su padre mandándolo a llamar, pues había logrado conseguir que Sarmiento estudiara en un colegio de la capital. El muchacho contestó que estaba muy feliz ahí en el campo y que no deseaba irse. Además, ahí aprendía todo lo que el sacerdote día a día le enseñaba. Sin embargo, su papá llegó al pueblo y se lo llevó de nuevo al pueblo donde había nacido, San Juan. Desgraciadamente, como en ese tiempo había muchas revoluciones, no pudo tampoco ir al colegio. Entonces consiguió empleo en una tienda de una tía. Un día recibió una carta del gobernador llamándolo para que entrara al ejército. En Argentina, al igual que en algunos otros países, existe una ley que obliga a todos los muchachos de cierta edad a prestar servicio en el ejército durante un tiempo. Sarmiento se enojó mucho, pues era enemigo de las guerras y de las armas, y contestó la carta diciendo que no quería entrar en el ejército porque esa era una carga a que los obligaban a todos sin necesidad. El gobernador lo llamó a su casa. Cuando Sarmiento llegó, lo encontró en el patio, muy cómodamente sentado, cogiendo un poco de sol. Sarmiento se quitó el sombrero y lo saludó muy respetuosamente. El gobernador, sin responder al saludo ni volverlo a ver siquiera, estiró una mano, le enseñó la carta que Sarmiento había escrito y le preguntó: ¿es esta su firma? Ante tal insolencia del gobernador, que más bien debería dar el ejemplo de una buena educación,
Sarmiento se puso el sombrero casi hasta las orejas y contestó: «Sí, señor». El gobernador le miró furioso largo rato. Sarmiento no bajó los ojos ni un instante. Entonces, sencillamente, el gobernador lo mandó a meter en la cárcel. Todos sus amigos fueron a verlo. Su padre llegó muy asustado, pues en ese tiempo en que había tantas revoluciones, era muy peligroso estar en la cárcel, pues por cualquier cosa mandaban a matar a las personas. Sin embargo, le dijo estas palabras: «Usted ha hecho una tontera, pero está hecha. Ahora sufra las consecuencias valientemente». Gracias a la ayuda de muchas personas, logró salir de la cárcel. Entonces, a pesar de que no era amigo de las armas, decidió junto con su padre unirse a un grupo revolucionario y pelear por la libertad de su país. Desgraciadamente, la gente del gobierno tenía muchas armas y derrotaron al grupo al que Sarmiento se había unido. Por esta razón tuvieron que huir. Caminando escondidos y de noche a través de esa gran cordillera, de esos inmensos cerros de los Andes, pasaron hambre, frío y miedo de ser encontrados por las tropas del gobierno que los buscaban. Por fin lograron atravesar la cordillera y llegaron a un pueblito que estaba al otro lado, pero que pertenecía a otro país llamado Chile. En ese pueblito no había escuela y entonces Sarmiento pidió permiso al gobernador para formar una. Así que fue de nuevo maestro y con un sueldo de 13 pesos mensuales. Sarmiento cambió bastante la forma de enseñar. Él quería enseñar con un método distinto del que se usaba entonces, para que así la gente aprendiera a leer más fácilmente. Sin embargo, el gobernador no estaba de acuerdo con sus ideas, de manera que Sarmiento prefirió buscar otro trabajo. Él estaba convencido de que sus ideas y pensamientos eran buenos y no estaba dispuesto a doblegarse. Fue por esta razón que Sarmiento fue a trabajar a una mina como minero. Vestía como los demás mineros, con pantalones azules de lana, camisa con grandes rayas de colores, gorro rojo y una faja ancha en la cintura. A la hora de la comida, les daban a los mineros la cantidad de comida que cupiera en sus manos. Sarmiento estaba contento de tener manos grandes, pues podía coger mucha comida. Por esta época enfermó gravemente, tanto que hubo momentos en que creyó que iba a morir. Sin embargo, recuperó poco a poco su salud. Ya repuesto, se fue a la capital de Chile, en donde trabajó por muchos años y pasó gran parte de su vida. Allí fue maestro y luego director de escuelas. Hizo un libro para que la gente aprendiera a leer con más facilidad y más de 2 millones de niños chilenos aprendieron a leer en ese libro. Poco a poco se iba haciendo famoso. Sarmiento pensaba que todo el pueblo tenía que instruirse, porque así, con más instrucción, la gente podía defenderse mejor de aquellos que, diciendo que traían cultura de otros países, querían dominarlos. La gente debe instruirse, decía, para tener armas con que combatir a los que se dicen poderosos. Cuentan que una vez la autoridad quería hacerlo pagar una cuenta. Él pidió que se le enseñara por escrito. Como le dijeron que no había nada escrito, se negó a pagarla, pues era contra la ley que una autoridad cobrara algo a una persona si no tenía un papel escrito. Para que pudieran defenderse de estos atropellos y engaños que cometían algunas autoridades, es que Sarmiento deseaba instruir al pueblo. Pero principalmente quería que hubiera escuelas para todos, en donde no solo los hijos de gente poderosa pudiera asistir, sino todos los campesinos y obreros que no pudieran pagar las escuelas que había en ese tiempo. También quería que la gente aprendiera a amar la agricultura, que no fuera ese solo un trabajo de gente que no podía hacer otra cosa. Sin embargo, en aquel tiempo, a Sarmiento le costó mucho trabajo que la gente quisiera estudiar. En Chile,
Sarmiento se casó con una viuda que tenía un hijo pequeñito. Él lo reconoció y le dio su nombre. Se llamaba Domingo Fidel Sarmiento. Con gran entusiasmo les contamos una gran noticia. Durante este año 2021 iniciaremos la realización de una serie de videos respondiendo a varias de sus inquietudes. Por esa razón, si tuvieran una pregunta, un comentario o alguna solicitud en específico que a ustedes les gustaría que nosotros les respondiéramos en video, les invitamos muy cordialmente a que nos envíen sus mensajes. Para nosotros será un gusto leerles y que emprendamos juntos y juntas entre ustedes y nosotros esta nueva aventura de Oigamos la Respuesta. Es decir, veremos la respuesta. Cordialmente invitadas e invitados a escribirnos, ya sea en nuestro WhatsApp, a nuestro Facebook o al correo electrónico. Nuestro WhatsApp es código de área 506, número 84855453. Repetimos, código de área 506, número 84855453. Y nuestro correo electrónico es icq@icq.org. Repito, icq@icq.org. Y también, claro, nos pueden encontrar en el Facebook como Oigamos la Respuesta _ICQ. Después de muchos años de vivir en Chile, volvió a su país, Argentina, y ocupó el cargo de diputado. Como diputado, defendió leyes justas para el pueblo. Sobre todo, habló mucho y propuso leyes para mejorar el reparto de tierras, ya que en ese entonces el gobierno daba grandes extensiones de tierra a sus amigos o a otra gente que por alguna razón al gobierno le convenía. Sarmiento pensaba que cada persona tenía derecho a tener la tierra que pudiera cultivar. ¿Para qué entonces darle enormes extensiones de tierra a personas que tal vez solo cultivaban un pedacito muy pequeño? Había en ese tiempo un asilo de mendigos con lo que Sarmiento no estaba de acuerdo. Él pensaba que la sociedad era culpable de que existan mendigos. Además, si los dueños de grandes fincas cultivaran toda la tierra, darían trabajo a mucha gente y los mendigos no existirían. Si los hay, es porque la gente los hace y para quitárselos de encima, sí están de acuerdo en dar dinero y meterlos en un asilo para no ver la pobreza y el hambre, pues les estorba. Pero que haya mendigos no les importa. Él proponía más bien abrir una escuela y enseñarles a ganarse la vida en forma más digna en vez de meterlos en el asilo para mendigos. El pueblo iba conociendo a Sarmiento a través de sus pensamientos y poco a poco lo fue queriendo mucho, sin faltar desde luego gran número de personas que lo criticaban duramente. Lo nombraron representante de la Argentina en los Estados Unidos y se fue para ese país. Estando en los Estados Unidos, recibió una carta en la que le pedían que fuera candidato a la presidencia de la República Argentina. Sarmiento aceptó la candidatura. En Argentina, sus amigos trabajaban duramente para lograr la victoria. Recibía montones de cartas todos los días en que le contaban cómo iba la campaña política. Faltando pocos días para las elecciones, se embarcó para irse a su país. En ese tiempo no había aviones y el viaje por barco desde los Estados Unidos a la Argentina tardaba más o menos un mes. Se levantaba Sarmiento muy temprano y pasaba horas enteras contemplando el mar y pensando en las elecciones que se estaban haciendo en su patria. Tenía tantos enemigos que era posible que no las ganara. Ya casi al final del viaje toparon un barco que venía de Argentina. Se oyeron 21 cañonazos y el himno nacional de la Argentina, saludando al nuevo presidente de la República.
Sarmiento había ganado y ya era presidente. Toda la gente del barco corrió a saludarlo. Sarmiento lloraba de emoción. Pensó en ese momento en su madre, muerta ya, y en su hijo, muerto también a los 21 años. ¿Cuánto les habría gustado a ellos verlo triunfar? Llegaron a la Argentina y fue recibido por gran cantidad de personas que lo querían y tenían confianza en que haría un gobierno justo para el pueblo. El día que tomó posesión de la presidencia, gran cantidad de gente, más de 1000 personas, en un salón donde solo cabían 100. Entró brincando, empujándose, quebrando ventanas y parándose en los asientos para ver la ceremonia del traspaso de poderes. A Sarmiento no le gustó esto y dispuso terminar con la insolencia de la gente. Era una falta de respeto con el presidente de la República. A pesar de que Sarmiento era un hombre violento y bravo, no estaba de acuerdo en que se irrespetase a las personas. En Argentina en ese tiempo había muy pocas escuelas. Sarmiento mandó a construir escuelas y colegios en todas las provincias de su país. La gente se burlaba de él. Decían que lo único que sabía era construir escuelas. Esto lo decían porque no estaban de acuerdo en que se gastara tanto dinero. Sin embargo, a pesar de tanta oposición, siguió construyendo escuelas. Pero no solo eso, sino que también se preocupó por construir carreteras y ferrocarriles, ya que en un país tan grande era necesario tener vías de comunicación, pues la gente perdía dinero porque no podía sacar a vender sus productos por falta de carreteras y ferrocarriles. También construyó oficinas de correos y telégrafos en todo el país. Esto, que es tan necesario en un país tan pequeño como los nuestros, casi no existía en ese tiempo en Argentina, siendo este un país tan grande. El correo se llevaba de la siguiente manera: se ponían hombres a todo lo largo del camino y a grandes distancias uno de otro. Cada uno pasaba el correo al compañero que se encontraba esperándolo. Luego se hizo esto mismo, pero a caballo. El mismo Sarmiento, cuando su madre murió, no pudo llegar a verla por falta de correo que le avisara a tiempo. A pesar de todo el trabajo que realizó para adelantar su pueblo, tenía muchos enemigos. Una vez, yendo en coche, jalado por caballos, se acercaron 2 hombres y trataron de matarlo. Quiso la suerte que la pistola estallara en manos del asesino y fue este quien resultó herido. Ya en ese tiempo, Sarmiento tenía muchos años de vida encima y estaba medio sordo. Cuentan que él ni siquiera se dio cuenta que le habían disparado, pues como estaba de espaldas, no vio el chispazo ni oyó la detonación. Después de 6 años, Sarmiento dejó el gobierno. Había dejado construidas escuelas, puentes, ferrocarriles, carreteras, telégrafos y oficinas de correo en todo el país. Sin embargo, muchas personas no supieron comprender todo el bien que había hecho y continuaron ofendiéndolo, insultándolo y calumniándolo. Una vez, cuando venía de visitar la tumba de su hijo, en horas de la madrugada, no faltó quien dijera que venía borracho de una fiesta. Salió de la presidencia tan pobre como había entrado, un poco más viejo y desilusionado de tanta amargura e incomprensión de la gente que no quería ayudar a mejorar la vida en la patria. Pues como él decía, mi plan es hacer más ricos a los ricos y ricos a los pobres. Y se entristecía de ver que ni siquiera respetaban las canas del que había sido presidente de la República. Aquel hombre, de padres humildes y sencillos, que por su propio esfuerzo llegó a ser presidente de la República, es todo un ejemplo de lo que puede hacer cualquier persona que tenga la constancia y deseo de hacer el bien que tuvo este gran hombre que se llamó Domingo Faustino Sarmiento.